Y seguimos adelante, ¿no es cierto? Batallando, así que, bueno, con esto, querida iglesia, quisiera invitarles para que abramos nuestra Biblia en el libro de Hechos. Estamos nosotros todo este mes hablando acerca de dar es el nuevo recibir. Diga conmigo fuerte, dar es el nuevo recibir. Algunos todavía no están muy convencidos, pero le aseguro que cuando damos realmente recibimos bendición. Cuando damos realmente la gracia, el poder de Dios, su manifestación se abren para nosotros cuando aprendemos a dar. Dar es el nuevo recibir. Y vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 36 y 37. Dice la palabra del Señor. Voy a leer en una versión diferente, en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: por ejemplo, había un tal José, dice esta versión, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre, dice la palabra. Más adelante vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los pies de los apóstoles. Le voy a invitar para que cierre sus ojos y hagamos una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos para que tu palabra, Señor, hoy como cada semana nos aliente, nos exhorte, nos anime, nos levante, nos bendiga, Señor, y que, Padre, este día podamos salir animados realmente de este lugar como hacedores de tu palabra, Señor, como ejecutores de lo que tú nos dices, Padre. Que tu Espíritu Santo me guíe, Dios, como hemos cantado, para transmitir el mensaje a la iglesia con un corazón, Padre, sincero, correcto, Dios, y que todos podamos ser bendecidos en este lugar, en el nombre de Jesucristo, amén. Dar es el nuevo recibir. El mensaje de hoy se llama esparciendo ánimo. Esparcir tiene que ver con dar, amén. Esparcir tiene que ver con ser generosos. Y estamos leyendo acerca de la vida de un hombre llamado Bernabé. Y este hombre era experto, ¿sabe qué? En dar ánimo y motivar a los demás. ¿A cuántos les gusta que alguien les dé ánimo y le motive? ¿A cuántos les gusta eso? Que alguien venga en un momento difícil, te abrace, te dé una palmada y te diga: sigue adelante, cuenta conmigo, yo estoy contigo, voy a orar por ti, si necesitas algo, ayuda, dime, perdón. A todos nos gusta ser animados por alguien. Pero no solo necesitamos recibir motivación de alguien, iglesia, escucha, necesitamos también nosotros ser motivadores de otros, porque eso tiene que ver con dar. No solo recibir motivación es lindo, sino que nosotros debemos aprender como iglesia ser animadores y motivadores de las personas que Dios ha puesto en nuestro camino y a nuestro alrededor. Y para este fin tenemos que conversar y hablar en esta mañana acerca de estos textos bíblicos que nos dejan varias lecciones de cómo podemos esparcir ánimo a otros. Este personaje, vamos a hablar de Bernabé, que no era su verdadero nombre, como hemos leído. Era un personaje no muy conocido por muchos, tal vez usted lo está escuchando por primera vez, pero el verdadero nombre de él no era Bernabé. Hemos leído que el verdadero nombre de este hombre era José. ¿Cuántos José hay aquí? Algunos, ¿no es cierto? Y el verdadero nombre de él era Bernabé. ¿Cuántos tenían en su vida de colegio un apodo? No me mienta ahí que no le decían un apodo ahí. ¿Cuántos se acuerdan del apodo que le decían en el colegio? ¿Te acuerdas, Yali? No te pregunto cómo te decían. Teníamos apodos en nuestra vida de colegio, en nuestra universidad, en nuestra infancia. Y sabe que los apodos tienen la capacidad de pegarse a las personas. Los apodos tienen la capacidad de pegarse a nosotros. Y cuando son usados, escuche bien, en función de alguna debilidad o defecto, porque la mayoría de apodos son puestos en función de debilidades y defectos, tienen la capacidad de definirnos. El tonto, el burro. Y eso define. En este caso, a José le pusieron como apodo Bernabé, que quiere decir hijo de ánimo. Era una cualidad positiva.
Recuerdo que mi papá nos contaba a veces que decía, hijo, ¿sabes que yo tenía en el colegio un amigo al que le decían el taza? Le digo, ¿por qué le decían el taza? Porque le faltaba una oreja, le dijo. Apodos que a veces son crueles y definen, ¿no? Había algún joven que entre todos los amigos se creía el más chévere, y decía, yo soy el gallo del grupo. ¿Y sabe cómo le pusieron de apodo? El gallino. Todos apodos que definen. A mí, por ejemplo, en el colegio me decían el magnífico. No es verdad. Si le digo los apodos que me decían en el colegio, usted me va a bullear todo el año. Por eso no le digo. Pero los apodos, que muchas veces tienen un enfoque negativo, tienen la habilidad de definir a las personas. Recuerdo en nuestra adolescencia ahí, conocí aquí en la iglesia a una persona que se volvió un buen amigo. Él se llama Jaime Gonzalo y por alguna razón nosotros le pusimos de nombre Lacho. Usted ya sabe de quién estoy hablando. Y ese no era el nombre de él, sino Lacho, Lachito, Lacho. Y le pusimos ese sobrenombre sin ninguna mala intención, sino que ahí se nos ocurrió. Y incluso él ahora se identifica como Lacho. ¿Cómo te llamas, Lacho? Apodos en la vida. A los José les dicen Pepe, por ejemplo. Pero la cualidad interesante de este apodo en particular era que definía una cualidad positiva en la vida de José. Bernabé, hijo de ánimo. Y si quiere, para ponerlo en contexto, llamarlo Bernie, hijo de ánimo. Porque era una persona que tenía un corazón para animar a otros, hijo de ánimo, de consolación. El don de Bernabé, o de este Bernie del que estamos hablando, para ponerlo más en contexto, es saber dar ánimo a los demás. Es decir, dar es el nuevo recibir. El don de él era la generosidad, era la bondad, el estar siempre dispuesto a ayudar a otros. ¿Cuántos tienen esa disposición de siempre estar dispuestos a tender una mano a alguien? Eso es lo que dice la palabra en el versículo 37. Si lo volvemos a leer, dice claramente, el capítulo 4 de versículo 36, le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Era un motivador de otros. ¿Cuántos les gusta ver en Instagram los mensajes de motivación y dar like? Y a veces usted copia esos mensajes a sus estados de WhatsApp, a sus estados de Instagram, a sus estados de Facebook, y los copia y los comparte. Porque nos gusta, nos encanta ser motivados en los momentos difíciles que estamos pasando, sobre todo. Era un motivador. El verso 37 dice algo, dice que él poseía un terreno, él tenía una propiedad. Y que lo que hizo fue vender su propiedad para traerla y traer todo el dinero que había recaudado a los apóstoles. Es decir, era un hombre extraordinariamente generoso y preocupado por el bien de los demás. Hemos hablado de generosidad las semanas pasadas, ¿no es cierto? Dar es el nuevo recibir. Y Bernabé es nuestro ejemplo el día de hoy para ver un corazón generoso que no solo da bienes materiales, sino que da vida, da corazón, da abrazos, da aliento, da ánimo a los demás. Aquí tenemos a alguien que hace por los demás, iglesia, escucha bien, lo que parece que el Espíritu Santo también hace por nosotros. Porque la palabra ánimo quiere decir consolación, y no dice la palabra que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Es decir, tener el carácter para hacer lo que el Espíritu Santo hace por nosotros, hacerlo por los demás. Él está para consolarnos, animarnos, ayudarnos. Y no conozco, querida iglesia, ni creo que exista en el mundo alguien que no necesite ser animado. No conozco, ni creo que exista nadie que necesite en algún momento ser animado. ¿Sabe por qué? Porque Jesús mismo necesitó ánimo. Jesús necesitó ánimo y necesitó que sus 3 amigos del alma y los discípulos estén con Él en sus horas más oscuras. En sus horas más difíciles, Él estaba angustiado y regresaba a ver si realmente estos amigos estaban orando con Él y estaban acompañándole en sus angustias. Humanamente hablando, Jesucristo también necesitó ánimo, motivación. Y tú y yo, querida iglesia, en nuestras horas más oscuras,
en las encrucijadas, en la lona del ring, en las arenas de la batalla, al ser asfixiados por las cuerdas en nuestra garganta, necesitamos a alguien que venga para llenarnos de ánimo, de motivación, de amor genuino. Necesitamos a alguien que venga con un corazón de empatía, con un amor que sobrepase nuestros pensamientos y expectativas, un amor que se niegue a sí mismo por el bienestar de los demás. Estamos en momentos así muchas veces. ¿Cuántos han estado rendidos, tirados en la arena de la batalla, como en el ring, ahí acostados? Y necesitamos a alguien que esté diciéndonos: levántate, porque el Señor está contigo, dale, yo te acompaño, yo te apoyo. La verdad es que muchas veces nos sentimos solos en esos momentos de dificultad y de crisis, porque el ánimo levanta. El ánimo corrige, iglesia, el ánimo enseña, el ánimo acompaña. De hecho, la palabra ánimo en este texto quiere decir literalmente algo que ha sido puesto al lado. Entonces, lo que quiere decir Bernabé, porque su apodo era aquel que ha sido puesto al lado de alguien para que te apoye. La palabra dice: ay del solo si no tiene quién. ¿Está conmigo? Si no tiene quien le levante. Hay un problema en el matrimonio y alguien cae, se tropieza. Lo más lógico, desde la luz de la palabra, es que el otro venga y lo levante. Lo que muchas veces sucede es que la otra persona más bien viene y lo... Hay del solo que no tiene quien le levante, quien le aliente, entregar todo lo necesario para acompañar a una persona, fortalecerlo en los momentos difíciles. Y nos encanta estar con personas que nos empujan a ser quienes Dios diseñó que seamos. Nos gusta estar con quienes nos ayudan a llegar al propósito para el cual Dios nos llamó. Con aquellos que no son aduladores. Usted ha escuchado esa palabra, ¿no es cierto? Los que les gusta adular. No necesitamos aduladores, necesitamos personas que animen. Entendiendo que ánimo quiere decir también corrección muchas veces. Y tenemos que estar dispuestos al ánimo que nos levanta. Personas que tienen carácter y que nos desafían a ser mejores. No son aduladores de la falsedad, sino que son animadores de la realidad. Nos empujan hacia adelante. Y a mí no me gusta, al igual que usted, estar con personas que desaniman. ¿A cuántos les gusta estar con los que desaniman? ¿Ha escuchado alguna vez a alguien que desanima? O más aún, ¿ha sido usted alguna vez desanimador de alguien? Aquellos que están siempre con su mente en tratar de desanimar a otros, personas que son inevitables en la vida porque están presentes, no los podemos evitar. Son los eternos pesimistas, los que siempre ven un pero, los críticos, que lejos de ayudar, someten a todo a los filtros de su crítica. Lejos de hacer algo con sus manos, están observando todo para decir lo que está mal. Y no nos gusta estar con personas que nos desaniman, porque el desánimo es la antesala del fracaso y de la frustración. Y Dios es un Dios que nos motiva y nos anima. Mire lo que dice Isaías capítulo 40. Vaya al Antiguo Testamento, al libro de Isaías, capítulo 40, versículos 29 al 31. Dice en la versión que yo tengo: Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. ¿Cuántos dicen amén? Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. ¿Jóvenes dónde están? Se cansan hasta de levantar la mano. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Los que se supone que tienen mayor energía, dice la palabra, se debilitan, se cansan. Y los hombres jóvenes caen exhaustos, versículo 31. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no
desmayarán. Ánimo, iglesia. Dios es el primero encargado en darnos a ti y a mí el ánimo necesario para seguir la vida que es tan difícil. Pero necesitamos entender, al igual que la Biblia nos enseña, en la Biblia de Bernabé, que hay que animar a otros. Dile al que está a tu lado: ánimo, Dios está contigo y yo también. Vamos, dígale: ánimo, el Señor está contigo y yo también. Anímate en el nombre de Jesús. En cambio, el diablo es el artista del desánimo. Satanás es el artista del desánimo. Es el artista en hacer desfallecer. Un predicador llamado Bill Glass, que era un exfutbolista de fútbol americano, predicaba a 1000 presos en una de las cárceles, y en una de sus prédicas les preguntó a todos: ¿cuántos de ustedes tuvieron un padre que les dijo: uno de estos días terminarás en la cárcel? Y casi todos alzaron la mano. Satanás es el artista del desánimo. Un padre que le dijo a su hijo: uno de estos días terminarás en la cárcel. Sucedió. Porque Satanás quiere destruirnos, querida iglesia. Eso les definió en un momento. El desánimo es una poderosa causa para el fracaso. Y querida iglesia, dar, que es el nuevo recibir, es no esperar siempre a ser animados, sino empezar a animar a otros, porque hay tantos a nuestro alrededor que necesitan ser animados. Hoy, a la luz de la vida de Bernabé, quiero decirte 4 cosas importantes que encuentro en él, por lo cual era llamado Bernabé hijo de ánimo, o hijo de consolación, o hijo de motivación. Lo primero que quiero hablarte esta mañana es: Bernabé era una persona que hacía una buena gestión. Y gestión es sinónimo de mayordomía y de administración. Bernabé era una persona que hacía una buena gestión. Es decir, vamos a motivar a los demás con nuestra generosidad y mayordomía. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a motivar a los demás con nuestra generosidad y nuestra mayordomía. Una buena gestión, motivar a otros cuando somos buenos mayordomos y buenos líderes. Mire, vamos al libro de Hechos, capítulo 4. Vamos a volver nuevamente al texto, al libro que estábamos anteriormente en el Nuevo Testamento. A veces pienso que tenemos que darnos ánimo unos a otros, como diciendo: ánimo, ánimo, ya mismo acaba. Hechos capítulo 4, nuevamente versículos 36 y 37, y quiero hacer hincapié en eso y leer nuevamente el versículo número 37, donde dice: vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. ¿Qué significa esto, iglesia? Este era un hombre que tenía mucho para dar a causa de sus buenas administraciones y sus buenas gestiones. ¿Cuántos tienen la capacidad de ser buenos administradores? ¿No es cierto? Es un don de Dios también, ser un buen administrador, un buen gestor, porque cuando uno sabe tener mayordomía y administrar lo que recibe, entonces prospera. Uno no prospera, iglesia, escuche bien, y no quiero que con eso deje de diezmar. Uno no prospera solo porque diezma. Uno prospera porque es un buen administrador y un buen mayordomo y un buen gestor. Y este hombre era un buen administrador, un buen gestor. No se metía en deudas por cosas que no necesitaba, no andaba pidiendo prestado dinero a los chulqueros para traer maldición a su casa. Era un buen administrador y parte de su administración era ser generoso. Tenía una propiedad, se dio cuenta que había gente que necesitaba, la vendió y le vino a los apóstoles y dijo: he vendido todo, no al igual que Ananías y Zafira, los que han leído la historia, todo el dinero que lo vendí lo traigo a ustedes para que ustedes ayuden a la gente. Una buena gestión. Era un hombre de administración y gestión. Y había persecución, había pobreza, había necesidad en Jerusalén, al igual que en los días de hoy. ¿Cuántos se dan cuenta que hoy hay pobreza, hay necesidad, hay declive económico, hay caída de las bolsas de valores, hay devaluaciones de las monedas, hay malas administraciones públicas, hay corrupción,
Y todos somos afectados por eso, la pobreza. Al igual que en esos tiempos, pero había un hombre llamado Bernabé que estaba dispuesto. Bernabé, que era un motivador, vio la necesidad y actuó para resolver. Necesitamos empezar a dar buena gestión, buena mayordomía, buena administración. Yo quiero decirle algo, no vamos a resolver todos los problemas del mundo. ¿Usted cree que nosotros aquí vamos a resolver todos los problemas del mundo? Pero sí podemos resolver o no resolver, ayudar a alguien que está en problemas. Eso sí podemos hacer. Usted puede identificar a alguien en este momento en su mente, en su barrio, en su casa, en su trabajo, que está en problemas y preguntarse a sí mismo, ¿qué puedo hacer yo para aliviar la carga de esta persona? Bernabé siempre tenía en mente eso. ¿Qué puedo hacer yo para aliviar la carga de los demás haciendo una buena administración? Pero ¿sabe qué me he dado cuenta? Él sabía que existía y existe una diferencia entre ser propietario y ser mayordomo. Él sabía que había una diferencia entre tener una propiedad y ser mayordomo de una propiedad. ¿Y por qué le digo esto? Yo no sé si usted recuerda, la mayoría de nosotros fuimos convencidos desde la niñez que somos dueños de las cosas. Mi carro, mi juguete, ¿se acuerda usted de eso? Mamá cogió mis cosas. Es que esta es mi casa. Es que este es mi negocio. Y crecemos con una visión de propietarios, cuando no somos propietarios de nada, somos mayordomos de lo que Dios nos dio. Y Bernabé tenía claridad en eso. Esto no es mío. Y mi esfuerzo, pastor, ¿y quién te dio las fuerzas? ¿Quién te dio la mente? ¿Quién te dio la habilidad? ¿Quién te dio las manos? ¿Quién te dio los pies? ¿Quién te dio el aire para que respires cada día y trabajes? Esto es mío, de nadie más. Es mi plata. Necesitamos entrar en la visión de que no somos dueños de nada, sino que somos administradores. Y por eso nos cuesta tanto entender dos conceptos del reino de los cielos que son importantes. Anote esto. Número 1, nada es nuestro, somos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado por gracia. Nada es tuyo, eres mayordomo de todo lo que Dios te ha dado por gracia. El segundo concepto dentro de este marco es que las personas son más importantes que las cosas. ¿Alguien dice amén? Que las personas son más importantes que las cosas. Sales del parqueadero, te compraste un carro nuevo y le ves a un mendigo arrimado en el carro enfermo. ¡Sal de ahí, sal de ahí! Las personas son más importantes que las cosas. ¿Está conmigo? Dios no vino a salvar tu vehículo, Dios no vino a salvar tu casa, Dios vino a salvar las personas. Y Bernabé tenía claro que las personas son más importantes que las cosas. Principio de mayordomía, de buena gestión. ¿Qué tenemos que Dios no nos lo haya dado? Le estoy preguntando. ¿Qué tienes tú que no haya sido el fruto de algo que Dios te dio por gracia? No estoy predicando en contra del trabajo ni del esfuerzo, porque Dios bendice a través del trabajo. Pero el Señor le dijo a Adán y Eva, vayan por la tierra, trabajen, gobiernen, administren lo que es mío. Es el principio que Bernabé entendía en su mente. Y aquí Bernabé, que decidió dar cuando vio la necesidad, es decir, administró bien lo que Dios había puesto en sus manos para entregárselo a otro. Stanley Tom, que era un empresario exitoso, dijo, es lo que siembras lo que se multiplica y no lo que guardas en los graneros. Es lo que siembras lo que se multiplica y no lo que guardas en los graneros. Lo que das, Dios lo multiplica. Y como hemos dicho, si das 0, aunque lo multipliques por 1,000,000, seguirá siendo 0. Tienes que empezar a dar algo, a hacer una buena gestión, a ser generoso. Haz que tu generosidad se escriba en las páginas del corazón de Dios y en la memoria de los demás. Eso es lo que debemos hacer, que nuestra generosidad y nuestra gestión se escriba en el corazón de Dios y en las páginas de la memoria de la gente. Y muchas veces la gente somos ingratos.
pero lo hacemos porque amamos a Dios y amamos al prójimo. Así que ya no me digas que no tienes nada que dar. Hay mucho que dar, hay más que dinero, hay tiempo, amor, abrazos. ¿Cuántos les gusta dar abrazos? La semana pasada el equipo de Uno Más estuvo en el ingreso dando abrazos a la gente, vestidos de payasitos. Venía uno y abrazando a la gente. Dar amor comprensión y ternura. ¿Quién se acuerda de esa frase? De fusilero y malcriadito. Necesitamos empezar a dar, iglesia, palabras, atención, ánimo, actos de servicio. Pedro y Juan en Hechos 3 estaban caminando, no tenían dinero. Un paralítico les dice, danos algo. Dicen, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Es decir, que siempre hay algo que dar. En el nombre de Jesús, levántate. Lo siguiente, iglesia. Número 2, buen amigo. Bernabé era un buen amigo. No solo era un buen gestor, un buen administrador, sino que era un buen amigo. ¿Qué más puedes dar? Una buena amistad. Motivo a los demás con mi amistad. Lo uno era, si lo anotaste, motivar a los demás. Yo motivo a los demás con mi buena administración, mi gestión, y también motivo a los demás con una amistad genuina y verdadera. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos tienen buenos amigos? De los que son buenos amigos, de los que están siempre. ¿Cuántos tienen de los otros amigos también? Mire, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 9, y seguir leyendo sobre la vida de Bernabé, versículo 26. Hechos 9, 26. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Nadie creía que Saulo se había convertido en un creyente. No sé cuántos conocen la historia de Saulo, pero Saulo había sido un poderoso fariseo y perseguidor de la iglesia y de Jesús. Había sido uno de esos hombres radicales que posiblemente, iglesia, había enviado a la horca o había encarcelado a muchos familiares y amigos de los cristianos de los que ahora se estaba rodeando. ¿Cómo esa gente podría confiar en Saulo? ¿Cómo podían ver a aquel que fue el verdugo ahora entre ellos? La palabra dice que le tenían miedo, que cuando él estaba alrededor ellos dudaban y pensaban que era un traidor. Nadie creía en Saulo, nadie. ¿Tú sentiste alguna vez que fallaste y ahora nadie creyó en ti? ¿Alguien sintió así? Fallé y todos te empezaron a señalar, es que no podemos confiar en ti porque hiciste esto. Es que no podemos volver a creer en ti porque fallaste. Es que no podemos volver a darte una oportunidad porque te equivocaste. Nadie creyó en ti, ni tus amigos, ni tus padres, ni tus hijos, ni siquiera tu propio cónyuge ya te creyó. ¿Por qué no sea algo que sucedió, que hiciste, que te equivocaste y tropezaste y arruinó todas las cosas? Es ahí cuando se necesitan los Bernabés, personas que están dispuestos a creer y a levantarte y a brindarte su amistad, cuando nadie más quiere dártela. Todos le temían. Ahora mire lo que dice el versículo 27, capítulo 9, versículo 27. Como que por aquí se me perdió, aquí está. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo, y también dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Es decir, Bernabé le vio a este pobre del que nadie creía, el que todos le tenían a un lado, el traidor, el pecador, el malo, el perverso, el que siempre falla, y le levantó y le llevó a los discípulos y les dijo: este hombre que todos señalan es un hombre de verdad, porque se ha encontrado con Jesús y ha sido predicador de la palabra. Alguien debe creer. Lo que Bernabé estaba haciendo es entregar amistad genuina y llena de gracia. Amistad genuina y llena de gracia, es decir, decidió creer en lo que Dios estaba haciendo y podía hacer en la vida de Saulo.
Decidió creer en lo que Dios estaba haciendo, aunque otros no lo veían. Estaba animando a Pablo porque veía lo que Dios veía en él. ¿Cuántas personas a tu alrededor hay de este tipo? Puede ser la misma persona que duerme contigo, o que vive en tu casa, o que está en tu trabajo, en tu negocio, o que es tu jefe, al que todos estigmatizan y que parece que no cambia y que es el mismo de siempre, pero que en su corazón está pidiendo a gritos que alguien se acerque con una amistad genuina para abrazarle y ayudarle a llegar al propósito que el Señor tiene para él. ¿Cuántos Bernabés están dispuestos el día de hoy en este lugar? Pocos Bernabés. Habían perdido sus antiguas amistades. Saulo tenía tremendas amistades en el pasado y las había perdido, y necesitaba que alguien se acerque para incluirlo en la nueva familia. Ponga atención a esto. ¿Cuántos saludaron el día de hoy con alguien que no conocían o que nos visitó por primera vez? Excelente. ¿Cuántos se acercaron con un corazón genuino? ¿Cuántas personas, iglesia, al llegar a Cristo, pasan por la crisis de ser abandonados por sus amigos y su propia familia porque se hicieron aleluyas, panderetas, hermanitos? Gloria a Dios. Son los santitos a los que le bulean en el trabajo, a los que le quieren hacer todo. ¿Cuántos tuvieron que pasar por esa experiencia de perder todas sus amistades, ser abandonados por sus amigos y familias, o de abandonar ellos mismos a las malas amistades? Y cuando esa crisis te sucede, necesitas que te rodeen personas que realmente tengan un corazón genuino para abrazarte. Por eso, gente que llega acá a Iglesia con el temor y la expectativa de conocer nuevas personas. Yo estaba hablando hoy de mañana con los anfitriones y les decía: hermanos anfitriones, cuando llegan gente nueva, ustedes tienen que saltarles, abrazarles. Tienen que sentirse aquí aceptados, amados. Necesitamos dar nueva experiencia a aquellas personas, al igual que Bernabé lo hizo. ¿Cuán dispuestos estamos a creer en aquellos en quienes nadie cree? Así que no hemos aprendido a hacer nuevas amistades entre nosotros, y ese es nuestro gran problema, dilema y desafío. Es una estadística que si una persona llega a una iglesia y durante 6 meses no hace una amistad, se va. Y es la triste realidad de muchos que llegan a las congregaciones y no hacen amistades, tienen que salir inmediatamente. ¿Sabe algo que dijo Adrian Rogers? No sé cuántos han escuchado a este predicador, Adrian Rogers. Él dijo algo que es durísimo. Dijo: muchas iglesias son sociedades sagradas para arrogantes pecadores. Muchas iglesias son sociedades sagradas para arrogantes pecadores. Y en eso nos convertimos a veces cuando no podemos dar una amistad genuina y abrir nuestros brazos para recibir a la gente. Tenemos que practicar amistad, tomar a los nuevos creyentes y animarles y motivarles. Necesitamos Bernabés en la iglesia. Y Pablo escribió más tarde en una de esas cartas, Romanos capítulo 15, está nada más que un poquito más adelante, Romanos capítulo 15, y voy a leerle desde el versículo 1 algunos versículos. Pablo escribió esto. Y ponga mucha atención, iglesia. Los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agrandarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor, pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dice la Escritura, los insultos de ellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Versículo 5. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, nos ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos ustedes podrán unirse a una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios.
el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y versículo 7, por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dígale al que está a su lado, te acepto tal y como eres. Vamos. Dígale, te acepto, no te preocupes. Pablo está hablándonos de una realidad, entrega, amistad genuina. Pablo había experimentado el abrazo genuino de la confianza y la motivación de alguien que creyó en él cuando nadie creía en él. Pablo había experimentado a Bernabé arriesgándose, si se quiere decir, a abrazarle y a confiar en él y ayudarle, y después describe todo esto. Gracias a lo que sembró Bernabé en mí, ahora yo soy quien soy en la fe. Y no se habla más de no se habla más de Bernabé en la Biblia que de Pablo. De hecho, muchos de ustedes conocían a Pablo, pero no a Bernabé. Pero los que tienen la actitud de Bernabé tal vez son más importantes porque pueden desarrollar a través de su amistad, y de eso también quiero hablarle. Así que da la amistad. ¿Sabe por qué? No te imaginas de lo que te estás perdiendo. Oro puro en la amistad de otro. Porque la amistad genuina está interesada en lo que puede dar y no en lo que puede recibir. Cuando tienes un amigo, ¿cuántos han sido tentados a, me voy a hacer pana de este man porque este me puede acolitar para que yo hable con el jefe? Me voy a hacer pana de este man porque creo que tiene plata y me puede prestar. Me voy a hacer pana de este man porque me puede dar hablando con la ñaña para que algo suceda. En un sentido humorístico, Josías dice, primero el Denis fue mi amigo. Pero no está buscando esta amistad ese tipo de conveniencia, sino que la amistad está buscando dar primero, después recibir, si es que se recibe. La amistad es abrirse para dar primero. La amistad genuina está interesada en dar, es construir y no derribar. La amistad es hacer puentes y no murallas. La amistad es el corazón correcto que motiva y anima a los demás y acepta las ideas de otros cuando son mejores que las propias. Amén. Tengo una idea. No vale, ¿por qué? Porque viene de ti. Un pastor hablaba con otro y le decía, oye, ¿sabes qué? En mi iglesia, quería preguntarte si en la iglesia donde tú pastoreas tienen el ministerio del agua fría. Y entonces él se quedó pensando y dijo, ¿cuál es el ministerio del agua fría? Entonces le dijo, verás, el ministerio del agua fría es ese ministerio que cuando alguien tiene una buena idea, le echan agua fría. Y él se quedó pensando, el pastor, ¿sabes que sí creo que hay ese ministerio? Y hasta te podría decir el nombre del líder. Una amistad verdadera es la que acepta las ideas de los otros cuando son mejores. La que recibe, el que escucha, es una amistad genuina. Número 3, vamos ya por terminar. Desarrollo de liderazgo. Es decir, un Bernabé no solo hace una buena gestión, es un buen amigo, sino que desarrolla a los demás. Entonces, motivo a los demás desarrollando sus capacidades. Amén. Desarrollando sus capacidades. ¿Cuántos se encontraron alguna vez con un mentor? ¿Cuántos han tenido mentores en su vida? ¿Sabe quién es un mentor? No es un pana, no es un amigo. Un mentor es alguien a quien tú le rindes cuentas de forma voluntaria. Un mentor es al que tú le dices, ¿sabes qué? Hoy le dije esto a mi esposa y estoy equivocado. O ¿sabes qué? Tengo que tomar una decisión. ¿Cuál crees que es la mejor decisión que puedo tomar? Necesitamos mentores, personas que nos han ayudado a desarrollarnos a nosotros, y necesitamos ser mentores de alguien, amén. Todos necesitamos ayudar a otras personas a desarrollarse. Y para eso podemos ver lo que dice Hechos capítulo 11, versículo 25, y seguimos hablando de Bernabé. Capítulo 11, versículo 25 del libro de los Hechos. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía.
Y los 12 quedaron allí con la iglesia durante un año, enseñando a grandes multitudes. Y fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. El contexto es que el centro de la iglesia, las oficinas centrales de la iglesia primitiva estaban en Jerusalén. Ahí estaban los apóstoles, ahí estaba Santiago, ahí estaba Pedro. Era el centro religioso. Pero por alguna razón, algunos creyentes que posiblemente estuvieron el día de Pentecostés recibiendo la palabra, cuando dice vinieron de tantos lugares, de Chipre y todos se fueron a Antioquía y hablaron la palabra y empezaron a nacer cristianos de ahí. Y Antioquía era un centro comercial poderosísimo en el Imperio Romano. Así que era más fácil que el evangelio se extendiera a todo el mundo, no desde Jerusalén, donde había mucho judaísmo que peleaba contra el cristianismo, sino que creciera desde una ciudad donde había comercio y podía crecer de esa manera. Y empezó la iglesia de Antioquía a crecer de una forma espectacular. Y Bernabé buscó a Saulo para esta iglesia creciente. Era necesario en esa iglesia un líder que guiara a esa nueva congregación, alguien que tuviera visión y talento. Y Bernabé no dijo, muy bien apóstoles, yo Bernabé voy a ir a dirigir la iglesia de Antioquía. Bernabé fue, le cogió a Saulo, al que nadie creía, al que estaba creciendo, y le dijo, ven conmigo, te voy a acompañar, te voy a desarrollar, porque tú vas a ser el pastor de esta gran congregación. Eso tiene que ver con un corazón correcto que no tiene egoísmo, con un corazón que no quiere beneficiarse. Bernabé no se ofrece para hacerlo él, sino que pensó inmediatamente en Pablo. Dijo, este es el hombre. Este es el hombre que necesita. Pero Bernabé, te estoy diciendo, no me necesitan a mí, necesitan a Pablo. ¿Cuántas personas que están a tu lado tú puedes desarrollar con una sana intención de que crezcan, aunque crezcan más que tú? ¿Estarás dispuesto a ver a quien desarrollas más arriba que tú, con ojos de salud, con ojos de decir qué bien que él está allá, o diciendo yo debería estar en ese lugar? Necesitamos empezar a desarrollar. Él no se puso de líder, sino que motivó y vio en Pablo lo que Dios veía en él y sabía que no podía ponerse por delante de la voluntad de Dios. Sabía que Pablo tenía un potencial impresionante, porque Bernabé veía el corazón de Pablo y tenía un corazón correcto. Puedes ver en alguien un potencial increíble y te quedas callado y no dices nada, porque puede ser que resulta mejor que tú. Esto sucede todos los días, querida iglesia. No sé si alguien ha visto el potencial en tu vida, y no sé qué actitud tomó al ver el potencial en tu vida. Porque lo que el mundo habitualmente hace, es destruir el potencial de otros. El mundo lo que hace es destruir el potencial de otros por la envidia, por el temor. Muchos ven el potencial como una amenaza y lo eliminan. Y la iglesia tiene que ver el potencial de otros para ayudarlos a crecer más alto de lo que nosotros podemos llegar. Yo siempre les he dicho a mis hijos, el techo donde yo llegue es el piso para ustedes. Desde ahí crezcan lo más que puedan, porque me voy a estar contento de verles llegar a los lugares que yo no he llegado. Hay padres que se enojan con sus hijos porque llegan más alto que ellos y están, Dios, ¿por qué? El potencial, el mundo destruye el potencial. Posiblemente te pasó en el trabajo, o te pasó en el deporte, o te pasó en tu propia familia o en la iglesia. ¿Cuántos han entrenado el fútbol en alguna vez de forma semiprofesional? Dicen que hay personas que cuando vas a entrenar fútbol y te ven que tienen habilidades, te dañan intencionalmente, te lesionan intencionalmente. Cuando estás en un trabajo y alguien ve potencial, tu compañero te pone tropiezo y habla mal de ti a tus jefes. En la familia, cuando alguien ve potencial, entonces tratamos de minimizar porque no podemos aceptar que mi hermano sea mejor que yo. Y Bernabé pudo desarrollar el potencial en otros. Dios no te ha desechado por más equivocaciones que tengas. Tienes que buscar a alguien para que te ayude y que te acompañe.
Dios no nos desecha, ¿por qué nosotros tenemos que desechar? Dios quiere decirte hoy que Él ve potencial en ti y que tienes que juntarte con las personas correctas. Pero más de eso necesitas ver el potencial que hay en los demás. Pon en tu mente a alguien en el que estás viendo potencial el día de hoy. ¿Sabes qué sucedía en la iglesia? En los ministerios también sucede esto. Que alguien ve el potencial del otro, un líder, y se pone en tropiezo. Yo me acuerdo hace años, aquí en la iglesia, en el templo pequeño, había el pastor de niños y el pastor de jóvenes. Y pasaban en una lucha de poderes impresionante. Tanto así que en el auditorio pequeño que ustedes conocen, a la misma hora, de la mitad hacia acá, era el ensayo de los Castillos del Rey, volumen alto y todo. Y de la mitad hacia allá era el ensayo del equipo de niños. Y baja el volumen y una competencia que debe romperse en la iglesia. ¿Alguien está conmigo? Porque estamos para edificar a otros. Yo les he dicho hace algunas semanas, mi hijo Josías ha tenido la oportunidad de predicar 2 veces. Cuando ha predicado, hermanos me han dicho, pastor, ya tenemos nuevo pastor. He dicho, bueno, sí, el desarrollo de potencial. De una forma graciosa he dicho, si me tengo que ir, me voy. Pero tenemos que desarrollar potencial de otros, querida iglesia, porque Dios quiere desarrollar nuestro potencial. Y Bernabé sabía que Pablo tenía dones y talentos y potencial que debía ser desarrollados, y por eso salió a buscarlo. Dios te busca a ti, busca tú a los demás también. Tu cónyuge, tu amigo lo necesita. El drogadicto del barrio necesita que veas potencial en él. El compañero dañado del trabajo, ¿no es cierto? El que todo es el dañado, necesita que veas potencial en él. Tus hijos necesitan ver el potencial que hay en ellos. Los rebeldes necesitan. Así que no mires a los demás con egoísmo y envidia. Y último, yo sé, estoy llegando el tiempo, ya estoy en 45 minutos, un mensaje largo el día de hoy, ¿no es cierto? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos están contentos por eso? ¿Cuántos quieren que ¿Cuántos quieren que cada domingo le vayamos subiendo 5 minutos al mensaje? Voy a terminar con el último punto, iglesia. Construye relaciones. Bernabé no solo era un buen gestor, un buen amigo, un desarrollador de potencial, sino que era un constructor de relaciones. Motivo a los demás a construir relaciones, o motivo a los demás construyendo relaciones. Hechos capítulo 15, versículo número 36. Después de un tiempo, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Visitemos las iglesias donde estuvimos para ver cómo andan los nuevos creyentes. Pablo quería visitar a los cristianos en las iglesias que habían plantado. Él quería ir y visitar a cada una de esas localidades y ver cómo estaba la gente. Pero ¿sabe qué sucede? Si nosotros seguimos leyendo, versículo 37, Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Y su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Y Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Y Pablo tomó consigo a Silas, y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor, y luego viajó por toda la Siria y Sicilia, fortaleciendo a las iglesias. ¿Cuántos se encontraron alguna vez entre la discusión de 2 personas y no sabían qué hacer? Como sabe decir el Dieguito, no sabía dónde ver. Te encuentras en la discusión de 2 y están ahí, tú no sabes qué. Ya, entonces tú te vas conmigo, y otro, tú te vas conmigo, el otro. Me tocó. Pero había una discusión aquí. ¿Sabe que Pablo quería visitar a los cristianos en las iglesias que habían plantado? Quería llevar Bernabé consigo a Juan Marcos. Y Pablo no estaba de acuerdo que llevaran con ellos a Juan Marcos.
¿Sabe por qué? Porque en una misión anterior Juan Marcos les había abandonado. Juan Marcos les había dejado, se separaron por una situación, por un conflicto. Juan Marcos había estado con Pablo en el primer viaje misionero. Y en algún momento del viaje yo pienso que Juan Marcos empezó a decir, ¿sabes qué? Extraño mucho mi casa. O ya no quiero esto, estoy cansado. Me cuesta ir al ritmo de ustedes. Quiero a mi mamita, yo qué sé. Y empezó a sufrir esta crisis de tal manera que no les acompañó. Y Pablo, que era un hombre duro y recio, de esos que, sea como sea, ¿qué es para vos el Evangelio? Si te vas y no vuelves. No te voy a tomar en cuenta. Hubo una discusión muy fuerte ahí. Entonces Juan Marcos se fue con Bernabé y Pablo se fue con Silas. Porque Juan Marcos tal vez tuvo temor. Estaba en un momento de crisis. Y cuando llegaron a Panfilia en esta oportunidad, en la oportunidad anterior, él simplemente les dijo, ¿sabes qué, Pablo? Me voy. Adiós, señores, me regreso a mi casa. Y esto le molestó a Pablo, porque era un hombre de carácter fuerte. Y era decidido. ¿Cuántos hay aquí así? ¿Sabes que conmigo? Ya, párate bien, ponte bien. No me llores. Wambra. Ya, párate bien, no llores. Ya, hazla bien las cosas. Si no, ¿para qué estás aquí? Un hombre fuerte, de carácter, Pablo, ¿no es cierto? Tal vez no tenía mucha empatía con los demás. Y tal vez dijo, qué cobarde, este es un holgazán, este es un mimado, yo qué sé. Se fue. Y en esa ocasión Pablo le dice a Bernabé, no quiero que traigas con nosotros a Juan Marcos y punto. Se acabó, no quiero que Juan Marcos venga con nosotros en este viaje. Él se rindió, él es un cobarde, él es un holgazán, nos abandonó, nos traicionó, se volvió una carga, así que no lo traigas porque no quiero pasar por lo mismo. Pero Pablo, ningún Pablo, no viene y punto. Es como yo en la casa. No, yo no soy así. Y Bernabé escogió caminar con quien había fallado. ¿Cuántos escogen caminar con quien falló? Yo me voy con el que está haciendo bien. Pero Pablo empezó a fallar con quien, Bernabé caminó con quien había fallado. No hay garantía en caminar con el que falló, ¿o sí? No sabes si te va a traicionar otra vez. No hay garantía de caminar con quien te falló. Hace años, en mi infancia, mi padre siempre era un hombre que hacía cosas que uno a veces no se imaginaba. Tenía una familia con 5 hijos. En ese momento éramos 5, creo. ¿Sí? Creo que la Danielita María Belén ya estaba. Y él encontró una vez un muchacho en la calle y le llevó a la casa. Encontró un muchacho ahí en la calle y le dijo, vamos a la casa. Y le puso a convivir algunas semanas con sus propios hijos. Cosas que uno no puede entender, ¿no? Y no estoy juzgando lo que él hizo. Y este muchacho, no me acuerdo cómo se llamaba, estaba con nosotros. Mi padre le ayudaba y hacía cosas y todo. Un día salimos todos de la casa. Se había ganado tal confianza él, que en esa ocasión salimos todos y mi hermano Jorge Isaga, el menor, se quedó a cargo de él en la casa. Cuando nosotros regresamos a la casa, mi hermano Isaac estaba metido en una tina de agua ahogado. Y lo que había sucedido es que este muchacho había robado, porque había abierto unos lockers de la casa, había robado algunas cosas y había intentado matar a Isaac. Y gracias a Dios, él hizo un milagro. Entonces, ¿cómo uno puede confiar en aquellas personas que no tienen ninguna garantía? Dios tiene que darnos carácter realmente para que nosotros podamos restaurar relaciones. Toda persona necesita restaurar relaciones. Y toda persona se cierra y se vuelve un violento cuando empieza el proceso de sanidad. Pero hay cambios y Bernabé estaba seguro de eso. Bernabé vio a Juan Marcos y dijo, este Juan Marcos tiene potencial. Al igual que yo vi potencial en Pablo, veo potencial en Juan Marcos. Así que Pablo, si tú no te acuerdas, nos va a decir mi esposo,
Mi esposa. Ya estoy con la ideología de género, ¿ya se dan cuenta? Ahí no digo mi esposa. Como sabe decir mi esposa, dice, el león no tiene que olvidarse de que fue cachorro. Y Pablo se estaba olvidando de que él había sido un cachorro. No quería acompañar a Juan Marcos. Cuando fallamos, ¿quién decide acompañarnos a pesar de que hemos tropezado? Bernabé sabía que Juan Marcos había fallado, sabía que él había fracasado, pero sabía otra cosa, que el fracaso no es final y que el fracaso no te define. La persona que a tu lado te falló o fracasó, tienes que demostrarle que el fracaso no es final y que el fracaso no lo define, porque Dios nos da la oportunidad de cambiar. Podemos a través de nuestro libre albedrío, pero necesitamos Bernabés en nuestra vida. A nuestro alrededor hay cientos de vidas rotas por sus decisiones pasadas y necesitan que alguien crea en ellos como Jesús lo hace y que tomen la decisión de ir al lado. Animar significa ir al lado y caminar con ellos aunque vuelvan a fallar, porque solo el amor genuino transforma el corazón. Aunque vuelvan a fallar, decides caminar al lado. Bernabé está comprometido con desarrollar y restaurar el liderazgo de Juan Marcos. ¿Y quién se fijó en ti, vio potencial dentro de ti, vio oro escondido, fundido con el fango y la piedra? ¿Quién te vio? ¿Quién vio oro maravilloso reluciendo entre el fango y la piedra fundido y dijo: yo creo en ti, te voy a levantar? ¿Y dónde puedes identificar tu oro maravilloso y trabajar hasta donde más puedas para desarrollar a esa persona? Querida iglesia, te voy a invitar que te pongas de pie. Dar es el nuevo recibir, y como dijimos que se llama el mensaje del día de hoy, usted lo tiene ahí en la pantalla, esparciendo ánimo. ¿Cuántos están dispuestos hoy a esparcir ánimo? Dar es el nuevo recibir. Y todo esto sucedió porque un hombre llamado Bernabé no abandonó a un hijo llamado Juan Marcos. ¿Y sabe lo que sucede más adelante? Cuando Pablo está en una sucia cárcel romana, listo para ser condenado a la horca o a la decapitación, listo para morir, encarcelado. Solo Lucas está con él. Él escribe una carta a Timoteo y dice: por favor, mándenme a Juan Marcos, porque es útil para lo que necesito hacer. Es decir, Pablo se dio cuenta que lo que hizo Bernabé era realmente lo que está en el corazón de Dios. Y dice: mándenme a ese Juan Marcos que yo lo rechacé, porque me doy cuenta que es útil. Este es un mensaje de aplicación. Piensa en alguien en este momento que necesita que tú seas un Bernabé para él. Y cierra tus ojos y di: Señor, guíame a identificar a esa persona. Hay muchos afuera y más también dentro de la misma iglesia. En este lugar hay personas que necesitan de ti para restaurar sus relaciones. En tu casa hay personas que necesitan corazón abierto. Voy a ser muy sensible. Personas que han cometido adulterio, que han hecho una traición, personas que se equivocaron, hijos que abandonaron a sus padres, que renegaron de ellos y que muchas veces sus padres les dijeron: estás muerto para mí. Voy a ser todavía mucho más profundo en el corazón. Hijos que decidieron optar por la homosexualidad y el lesbianismo. Necesitan que alguien crea en ellos para rescatarlos. Y a veces nos abrumamos con la doctrina legalista de la iglesia y nos perdemos la oportunidad de ser restauradores, al igual que Bernabé. Pon en tu mente a aquella persona en este momento. Es un compañero de trabajo, es un vecino pesimista, es un vecino que te cae mal, es un hijo, es un padre, es un esposo, es una esposa. Pon en tu mente quién sea la persona. Es el drogadicto del barrio, el que siempre te pide dinero para emborracharse. ¿Quién es? ¿Quién es?
La persona que necesita hoy un Bernabé de tu parte, porque dar es el nuevo recibir. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy yo te pido que tu palabra empiece a obrar en nuestros corazones. Echamos fuera todo espíritu de crítica, de vanidad, de egoísmo, Señor. Todo espíritu, Padre, de individualismo. Y empezamos a ver a los demás. Ayúdanos a ser buenos gestores, buenos administradores de lo que nos das, a compartirlo con otros, a extender nuestra mano en generosidad, a no ver lo que podemos recibir a cambio de aquello, Señor, sino a darnos completamente, no solo con los bienes que tenemos, con el corazón, el alma, las fuerzas. Padre, ayúdanos a ser buenos amigos de las personas, Señor. Ayúdanos a buscar amistades sólidas, amistades que podamos sumar, amistades que podamos animar, ayudar, Padre. Amigos de esos a los que les podemos confrontar y decirles en qué están equivocados y que no se ofenden. Amigos de los que estamos dispuestos a recibir palabras duras cuando tenemos que escucharlas, Dios. Ayúdanos a ser desarrolladores de las personas, Padre. Personas necesitan ser desarrolladas. Personas necesitan que alguien crea en ellos. Personas necesitan que alguien vea potencial en ellos. Personas necesitan, al igual que tú viste en nosotros, que alguien los desarrolle y que los podamos levantar más alto que a nosotros mismos y que sintamos la alegría y la satisfacción de verles triunfar, porque tú eres el dueño de todo, Señor. Ayúdanos a ser restauradores de relaciones. Hay relaciones rotas, hay familias quebrantadas, hay matrimonios devastados, hay dificultad entre padres y hijos, compañeros, amigos, Padre. Ayúdanos a ser restauradores de relaciones, Señor, a seguir creyendo, porque tú guardas y tienes cuidado de nosotros, Señor. Y para esto te digo, iglesia, es necesario el Espíritu Santo sobre tu vida. Bernabé tenía el Espíritu Santo sobre él y por eso podía hacer esto. Levanta tus manos y canta una vez más y dile: Santo Espíritu, ven y muévete en mi vida, en mi corazón. Santo Espíritu, ven, muévete. Oh sí, Señor.